Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Hola, bienvenidos a La Cueva 51. Hoy hablaremos de la reencarnación. Gente que dice que se ha reencarnado, que ha sido reencarnada por otra persona. Historias muy controvertidas, muy difíciles de comprobar, pero cuando se logra extraer datos de esas historias y hacer corroboraciones, para mí hay historias que no tienen ningún tipo de duda. Empezamos con la historia de Gus Ortega, Colorado, Estados Unidos. Gus Ortega afirma haber existido en otra vida como su propio abuelo. Empezó a hablar del tema cuando tenía solo 18 meses. Se trata de uno de los casos más convincentes de reencarnación que aún se está estudiando por el investigador Jim Tucker, un profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia. ¿Y por qué es tan convincente? Porque con 18 meses prácticamente empieza a decir las primeras palabras. Y es imposible que sepas datos que nunca te han contado. El pequeño afirma ser su abuelo, Augie, quien murió en 1993 debido a un accidente cerebrovascular. Con 1 año y medio, Gus se dirigió a su padre mientras le estaba cambiando el pañal y le dijo: cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal. Imaginaos la cara de estupefacción del padre y de la familia. Otro día su padre llevó fotos antiguas a la casa y se las enseñó a Gus. Lo que sucedió fue extraordinario. Su hijo apuntó directamente a una de las personas retratadas en las fotografías y dijo: «Oh, ese soy yo». ¿Cómo podía saberlo? Además, Gus recordó episodios de la vida de su abuelo que apenas su padre guardaba en su memoria. Nos vamos con otro niño, Ian Hagedorn, de Florida, Estados Unidos. Este niño de 6 años residía en Pensacola. Era el hijo de María Hagedorn y afirma haber sido un policía de Nueva York que murió de un disparo. Sus recuerdos le indican que cierta noche entró en una tienda donde había delincuentes que lo asesinaron de un tiro. Este policía, supuestamente, era el padre de su madre. Sin embargo, algo aún más extraño sucedió con él. Ian sufre una extraña enfermedad del corazón, de tal forma que cuando se esfuerza más de lo normal, se desmaya. Antes de los 4 años, ya había pasado 6 veces por cirugía, debido a que su arteria pulmonar presentaba defectos y provocaba que su corazón no se desarrollara del lado izquierdo. Su madre relata que su padre estaba en acto de servicio como policía. Entró en un supermercado y sospechó que algo iba mal. 2 hombres sacaron una ametralladora y apuntaron hacia el dueño de la tienda. La reacción del padre, como no, siendo policía, les dijo: arrojad las armas, soy policía. Y uno de los delincuentes le disparó. En la autopsia, la causa de la muerte fue una arteria pulmonar rota a causa del tiro. Justamente la misma arteria que hace sufrir
a Ian la enfermedad que tiene. ¿Casualidad? Y vamos con una historia que a mí, no sé por qué, me atrae un montón. Es la de Diluski Nishanka, de Sri Lanka. Diluski empezó a hablar de una vida pasada durante 3 años. Insistía y repetía la misma historia sin parar. Sus padres, sorprendidos, ya no sabían qué pensar. Un día les reveló que no era su hija, que sus padres los tienen en otro lugar y que murió en un lugar cerca de Dambula, un pueblecito que está a 6 horas de viaje de donde residía ella. Dijo que había un río y que cayó desde un puente mientras lo cruzaba. Para la familia esto resultó muy doloroso, ya que siempre hablaba del mismo tema sin parar. Ellos creían que Nishanka no les sentía como parte de ellos, de su familia. Pero pensaron que era una simple historia inventada de la niña. Pero no fue así. En la escuela donde iba, empezó a hablar también de su otra vida. Dijo que su vida se encontraba en otro lugar. La familia comentaba: cuando comíamos o íbamos a dormir, ella hablaba de su otra vida. Nos sentíamos muy mal. Ella solo hablaba de su otra familia. Durante 3 años, sin parar. Un periodista escuchó la historia y su caso fue publicado en un periódico. Pronto la familia recibió una carta de un señor de nombre Ranatunga, quien reconoció la historia de Dinuski y afirmó que su hija muerta tenía la misma edad que ella y había muerto cayéndose de un puente. Viendo ya la familia que ya no era normal la historia, hicieron un viaje hasta Dambula y se encontraron con la otra familia. En el camino, la niña Dinuski reconocía prácticamente todos los lugares y era un lugar a 6 horas, no parece mucho, pero ellos nunca habían ido a ese lugar. El chofer, el que llevaba el coche, en un momento dado se perdió. No sabía llegar. Y la niña lo guió perfectamente hasta su casa. La casa que ella decía que residía. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol-Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Y a su familia. El encuentro fue muy emocionante. Dinuski parecía estar mucho más a gusto con esta familia y como si siempre hubiera vivido ahí. Shiromi, que es la niña de 6 años que murió ahogada al caer del puente, se parecía mucho a ella. Y Dinuski, la niña reencarnada, hizo en total unas 20 declaraciones. Y 12 de ellas encajan a la perfección y son 100% específicas en todo lo que contaba. Imaginaos, sabía dónde estaba todo, dónde estaba el puente, reconocía a sus hermanas, contaba cosas que solo podía haber sabido la niña de 6 años muerta, y se sentía mucho más a gusto en esa otra familia. ¿Invención de la niña? Yo creo que no. Nos vamos a Escocia. Cameron Macaulay. Este niño disfrutaba mucho de hacer dibujos. Uno de sus favoritos era el de una casa que pintaba con una sola planta, una fachada blanca, y estaba localizada en la bahía, en la costa. Cuando su madre un día le preguntó qué era aquella casa que siempre dibujaba, el niño respondió
que era su casa, y que vivía allí con una antigua madre, con otra madre, en una región situada en Barra, una isla de Escocia. Esta isla estaba a una distancia aproximada de 260 kilómetros desde su residencia habitual. En un principio, la familia trató estas narraciones como parte de la imaginación infantil. Sin embargo, el niño empezó a mostrar señales de tristeza, sufrimiento. Tampoco estaba a gusto. Coincide con la historia de la niña india. Y no pasó mucho tiempo hasta que un equipo de investigadores, entre los que se encontraba Jim B. Tucker, dieran con el niño y le invitaron a ir a Barra para conocer su antiguo hogar y ver si la historia que contaba era real. Localizaron una casa blanca en la bahía y se dirigieron inmediatamente al lugar, pero no le dijeron nada al niño. Cuando llegó a la casa, al lugar, reconoció la casa al instante y de repente cambió su expresión. Se puso al principio mucho más contento y después, cuando entraron en la casa, parecía que mientras la estaba recorriendo se estaba poniendo mucho más triste, como si el niño sintiera que faltaba algo. Tal vez el niño esperaba que cuando entrara en la casa su madre estuviera allí para recibirlo, que es como él recordaba y como él dibujaba en los dibujos. Conocía todos los detalles de la casa. Le empezaron a hacer preguntas y el niño encontró los 3 baños que había y otros datos de la casa que, sin haber estado en ella, era imposible saberlos. Para la familia de Cameron, el viaje significó un verdadero alivio. Ya no volvieron a desconfiar de él, ni pensaron que estuviera inventando cosas. El niño, después de eso, se puso más tranquilo y ya no volvió a estar triste. Era como si necesitara volver a ese lugar. Nos vamos con James Langiner, también Estados Unidos. James Langiner era un niño al que desde muy pequeño solo le gustaba jugar a una cosa: aviones y aviones. Cuando cumplió 2 años, todo cambió. El niño empezó a tener horribles pesadillas relacionadas con la aviación de guerra. Su madre solía despertarlo mientras gritaba cosas como: avión en llamas, el hombre no logra salir. Las pesadillas no cesaban y sus padres acudieron a la terapeuta Carol Bowman. Esta terapeuta estaba dedicada al estudio de la reencarnación y trabajó en el caso. Y gracias a ella logró atraer a la memoria del niño diversos recuerdos. Él detalló que era un piloto de caza y que su avión, un Corsair, que siempre solía tener los neumáticos desinflados, había sido impactado en el motor derecho por los japoneses en Iwo Jima. James también llegó a decirle a su padre que había despegado de un navío llamado Natoma y que había volado algunas veces con alguien llamado Jack Larson. Luego de una ardua investigación, Bruce, el padre de James, descubrió que el Natoma y Jack Larson en realidad existían. El Bahía Natoma era un pequeño portaaviones en el Pacífico y Larson vivía en Arkansas. Su padre se obsesionó y descubrió que el único piloto de la escuadra abatido en Iwo Jima se llamaba James M. Huston y tenía 21 años y murió el 3 de marzo de 1945. Entonces ya empezó a creer que su hijo era la reencarnación de Hudson y que había regresado porque tenía algo que terminar. La pareja Langiner decidió escribir una carta
para la hermana de Hudson. Le contaron la historia del pequeño y ella confirmó que todo lo que decía era real. Ahora nos vamos a Turquía. Vamos a hablar de Semih Tustumus. Este chico turco afirmaba que su verdadero nombre era el de Selim Fesli, un hombre que murió hacía unos 50 años, en una casa vecina. Sin duda, esto era algo que extrañaba a su madre, puesto que el niño tenía sueños con un hombre que decía llamarse Selim. Cuando Tustumus cumplió los 4 años de edad, acudió a la casa donde residía Selim, para hablar con su viuda, con la que recordaron detalles de su vida pasada con total exactitud. Jeffrey King. Cuando Jeffrey King visitó la zona donde sucedió la batalla de Antietam, se le vino a la cabeza las palabras del general John B. Gordon durante aquella lucha. Su parecido físico es innegable y fue algo que corroboraba con marcas de nacimiento idénticas entre los dos. Jeffrey King dijo que era la reencarnación de un general de la guerra civil, y coincidía su aspecto físico con el del general. Lucas. Este curioso caso de un chico de Cincinnati, de Estados Unidos, donde recordaba que en una vida anterior residía en Chicago. Dijo que en la vida anterior era una mujer negra, con el pelo del mismo color negro, que murió en un incendio cuando intentaba saltar por la ventana. Y el chico parecía estar en lo cierto. En 1993, una mujer afroamericana murió en un incendio en Chicago, mientras intentaba saltar por la ventana. Lucas afirmaba llamarse Pam en la otra vida, y en aquel incendio hubo una mujer fallecida, que se llamaba Pamela. Nazi al-Danaf. En este caso, Nazi no dijo en ningún momento de la persona exacta de la que se trataba, pero sí comenzó a dar precisos detalles sobre su antigua vida. Amaba el whisky, los cigarrillos y tenía un amigo mudo y manco que lo mataron de un tiro. Los padres se quedaron muy sorprendidos y acudieron a hablar con Asad Kadage, un hombre del que solía también hablar mucho el chico. Tras una conversación, afirmó con verídicos datos que Nazi decía la verdad y que todo lo que contaba pasó en realidad. Ruprecht Schulz. Un hombre montó un negocio de lavandería y comenzó a tener visiones y recuerdos sobre una supuesta vida pasada en la que también creó una empresa, esta vez de maderas. También recordó que acabó suicidándose al caer en quiebra la empresa. Y dicha vida existió, y se comprobó que Rupert estaba recordando la vida de Helmut Kohler, muerto por suicidio en 1887, tras realizar unas operaciones que saldaron con un resultado negativo. Hicieron que se matara. Shankar. Nada más decir sus primeras palabras, como el caso de Gus, Shankar comenzaba a realizar comportamientos extraños. Afirmó vivir en una antigua casa, y para añadir más misterio, el pequeño mostraba una especie de cicatriz en el cuello desde su nacimiento, y hablaba de que unos meses atrás alguien lo había degollado. Y la historia cuadró
con la de Muna, un chico que 6 meses antes fue raptado y degollado por sus secuestradores. Y la historia quedó ya refutada cuando Shakhtar lo llevaron a ver a los padres de Muna y los abrazó y los reconoció al instante. Badur Bonhan era un chico de 18 años que asombra al mundo por mostrar cualidades atribuidas a Buda. Un día decidió sentarse a meditar en un hueco de un árbol. Por muy increíble y surrealista que pareciera, permaneció un total de 10 meses, sin moverse en absoluto, y ni comía, ni bebía, ni se movía. Muchos religiosos creen que es la reencarnación de Buda. Jenny Cockell. Esta mujer de origen británico no paraba de soñar con el nombre de Marie Sutton. Tal era su obsesión que decidió realizar terapia, algo que le ayudó para conocer incluso hasta la partida de matrimonio de la mujer. Tras esto, Jenny fue a una pequeña ciudad, Malahide, cerca de Dublín, donde conoció que la mujer existió y murió 21 años antes de que ella naciera. Sai Baba. Con tan solo 13 años, este chico ya era un icono en todo el mundo, por sus increíbles afirmaciones. Decía que se encontraba en su segunda reencarnación, y que fue un fakir musulmán que murió en 1919, para posteriormente volver a la vida con otra personalidad distinta. También afirma tener poderes sobrenaturales, algo que no se ha confirmado. Vamos con el último, Virginia Zinge. En unas sesiones de hipnosis, la chica estadounidense afirmó ser una mujer que vivió hace más de 100 años. Ella podía hablar perfectamente en acento irlandés y daba detalles de su vida pasada. En las sesiones de hipnosis, afirmaba llamarse Bridie Murphy, residente en Cork y casada con Sam Brian Joseph McCarthy. Y esta historia, que ocurrió a mediados del siglo XX, levantó mucha expectación y la gente empezó a interesarse más por el tema. Efectivamente, Virginia Zinge tendría razón. En Cork hubo una mujer llamada Bridie casada con Sam Brian. ¿Qué ocurre en estos casos de reencarnación? ¿Se lo puede inventar alguien? Es posible. Es posible que alguien sepa datos de alguna persona y diga que se ha reencarnado en ella. Pero yo, mi opinión, es que serían personas muy cercanas. Porque si no, como una persona que nunca ha ido a Escocia, o nunca ha ido a Irlanda, o nunca ha estado en Japón, o en un lugar de la India, sabría datos tan precisos del lugar en sí? ¿Cómo es posible que niños con 18 meses, que prácticamente dicen papá, mamá, agua y poca cosa más, recuerden cosas que era imposible que tengan en su cabeza? Porque no son historias famosas, no se reencarnan, digamos, con gente famosa que han podido escuchar en la tele, en la radio. Se reencarnan en personas completamente normales. La gente que dice ser reencarnada habla de personas como tú y como yo. ¿Para qué se van a inventar un niño, por ejemplo? Algo así. O gente como el que fundó un negocio
y dice que ha sido reencarnado por otra persona que fundó otro negocio y se suicidó. Si somos energía, hay científicos que dicen que somos energía y cuando morimos solo muere el cuerpo, la carcasa, y la energía sigue expandiéndose por el universo. ¿Por qué si somos energía, no los podemos meter en otro cuerpo? Si somos energía, la pregunta es, ¿por qué no pasa más a menudo? ¿Y por qué pasa en casos muy específicos, pero para mí verdaderos? ¿O es posible que haya gente que no recuerde sus vidas pasadas? A lo mejor todos somos una reencarnación de alguna persona, pero por, no sé, algún motivo que desconocemos, no nos acordamos. Y es posible que nos reencarnemos muchas veces. Si yo sé y me viene a la mente que soy la reencarnación de otra persona, cuando yo muera, ¿me reencarnaré yo en otra persona? Yo creo que si somos energía, es muy probable que nos reencarnemos. ¿Y por qué no nos podemos reencarnar, digamos, en un animal, en una planta? En la teoría, porque si el alma es energía, si el alma es algo etéreo, ¿cómo hace para meterse en otro cuerpo y reencarnarse? La reencarnación para mí es como si se juntaran dos almas. Por alguna razón del universo, por alguna razón que desconocemos, es como si una alma que no quisiera irse se mete en otro cuerpo, completamente aleatorio. A veces ha habido muchas reencarnaciones de niños muertos pequeños que se han reencarnado en sus hermanos, diciendo datos que era imposible que supieran, digamos, los nuevos niños, los hermanos nuevos. La reencarnación es un misterio, pero cuadra, si lo pensáis. Si pensamos en, como he dicho, en que somos energía, nuestro ser es energía, cuadra con las apariciones de fantasmas, que son apariciones de energía, no son apariciones físicas, no hay un fantasma físicamente en un lugar. Y cuadra con teorías del universo y de científicos, y cuadra con distintas realidades que se afirma que hay. Y lo extraño es que la gente que recuerda una reencarnación, que dice ser reencarnado por otra persona, no siempre es ni la misma edad, ni en el mismo lugar. A veces ocurre de repente, a veces a través de hipnosis, a veces a través de algo concreto que ha ocurrido y empiezan a recordar, o a veces yendo a un lugar que nunca han ido y lo recuerdan perfectamente. Yo ya hablé en lo que va 51 sobre, en la sección Me ocurrió a mí, de un caso que llegué a un lugar de que íbamos con el colegio, un lugar de acampada, y era como si siempre hubiera estado ahí, como si lo recordara perfectamente, y nunca había ido a ese lugar ni había visto ninguna fotografía. A veces lo llaman déjà vu, pero por algo ocurre el déjà vu. Y es posible
que nosotros nos vayamos reencarnando en otras personas, no se sabe durante cuánto tiempo. Hay teorías que afirman que el alma se va reencarnando hasta que ya llega un momento que no necesita reencarnarse más y sigue su viaje. Yo creo que a veces nos reencarnamos en otras personas y esa persona tiene algo nuestro. ¿Por qué si no, por ejemplo, si unos padres nunca han tocado música y nunca han sabido nada de música, ni le ha interesado, de repente su hijo sabe tocar perfectamente el piano sin haber hecho apenas clases? Yo creo que eso tiene que ver con alguna forma de reencarnación. Pero la reencarnación es casi imposible de comprobar. Simplemente hay que creer y corroborar los datos que dicen las personas que afirman ser reencarnadas. Y hay veces que hay historias, como las que hemos contado hoy, que no dejan lugar a dudas. Solo espero que la gente, si nos reencarnamos de verdad en otras personas, cada vez nuestro ser, o lo que sea que se reencarna, o nuestra alma, sea mejor que la anterior. Muchas gracias y hasta la próxima.